Un papa que ha dejado una huella imborrable. Fueron 12 años llevando a cabo, ¿sí?, esta posición tan importante, la más importante en la Iglesia Católica, y que no solamente tenía que ver con la fe de los fieles, sino también en cómo el mundo estaba moviéndose y los eventos más importantes cuya palabra importante del Papa siempre se esperaba. Si pasara lo que pasara en cada rincón del mundo, siempre se echaba un vistazo a ver qué se decía desde el Vaticano al respecto. Vamos a mirar juntos en pantalla lo que fue este mensaje, este cambio, esta acción que dejó el Papa Francisco en vida. Hablemos de la crisis en Venezuela. ¿Qué hizo? Pues el Papa intentó mediar en el diálogo entre el gobierno y la oposición por allá en el 2016. En aquel año pidió paz y elecciones libres en Venezuela. Fíjese que las elecciones en Venezuela en el 2016 ya venían bastante revueltas. En ese momento había un proyecto de referéndum revocatorio de Venezuela en el 2016 que fue rechazado. La revocatoria del mandato de Nicolás Maduro fue rechazado en ese momento y había necesidad de un diálogo en la primera, segunda y tercera etapa de las elecciones de aquel momento, pues el mismo Papa pidió por la paz y pidió por elecciones libres. ¿Qué logró? Pues abrir canales. Volvamos al anterior, equipo. Vamos a leer la anterior acá. ¿Qué logró? Abrir canales temporales de diálogo, apoyo a la iglesia local, pero no logró una solución política. Críticas. Se le acusó de tibio frente al régimen de Nicolás Maduro y de no condenarlo con suficiente firmeza. Tampoco era un secreto para nadie cuál era la ideología del Papa Francisco y cómo ésta se podía asemejar a la teoría de lo que es la izquierda de Venezuela. Estamos hablando, por supuesto, de que acá la gente no condenaba una izquierda o una derecha, sino por el contrario, una tibieza frente a lo que era condenar un régimen donde no se respetaba eso, por lo que él mismo medió y eso por lo que él mismo pidió, las elecciones libres de Venezuela. Ahora sí, pasemos a la siguiente slide. Fíjese cómo condenó la represión, defendió a los obispos perseguidos y en el año 2023 calificó al régimen de Ortega como una dictadura hitleriana. Ya ahí empezamos a hablar de lo que era la crisis de Nicaragua y los dichos del Papa sobre Ortega en el país. Fíjese que la relación del Papa y la dictadura de Daniel Ortega fue bastante compleja porque el régimen de Nicaragua, que lamentó la muerte del Papa, pero en el 2023 lo había tildado, o el Papa lo había tildado de una dictadura grosera. De hecho, el Papa Francisco comparó lo que sucede en el país centroamericano con la Alemania de Adolf Hitler. En ese momento, los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues estaban haciendo la suya, lo que corresponde a un régimen, a una dictadura como la que se vive en Nicaragua, y allí aparecieron las palabras del Papa. Estos copresidentes enviaron este mismo lunes un mensaje de condolencias ante la partida a otro plano de vida del Papa Francisco, a pesar de la prolongada y tensa relación que su dictadura ha mantenido con el Vaticano, marcada por la represión, la hostilidad verbal y la persecución sistemática contra la Iglesia Católica en ese país. ¿Qué se logró? Pues fortalecer el respaldo internacional a la iglesia local. Su condena tuvo alto impacto simbólico y las críticas, fue condescendiente con la dictadura y no hizo alusión a las violaciones a los derechos humanos. Esto es de lo que se quejaba la gente. Vamos de Nicaragua a la siguiente nación. El deshielo entre Cuba y Estados Unidos. Actuó como mediador secreto en el año 2014 y facilitó cartas y encuentros entre ambos gobiernos. ¿Cuál fue el logro?
de esta intermediación, pues contribuir decisivamente al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. En las críticas, opositores cubanos lo acusaron de condescendiente contra la dictadura y poco enfático en los derechos humanos, un punto importante. Fíjense que esos mismos derechos humanos de los que se habla tienen que ver también con el respeto a la vida de los migrantes, que este sí volvió a ser uno de los temas más recientes antes de morir. Pasamos de Cuba y Estados Unidos a lo que fue el logro, la intención del mismo Papa en otra nación. Veamos en pantalla. Ahí lo tenemos, uno de los temas más recientes, la guerra en Ucrania, esta guerra centimetrada entre el presidente de Rusia, Putin, y el presidente de Ucrania, Zelensky. ¿Qué hizo? Pues condenar la guerra, ofreció mediación, envió ayuda, promovió el retorno de niños deportados y pidió el tan anhelado alto el fuego. ¿Qué logró? Facilitó algunos intercambios humanitarios y mantuvo diálogo con ambas partes. Las críticas: fue cuestionado por no condenar con claridad a Rusia y por sugerir negociaciones percibidas como rendición. Esto un tanto parecido al mismo mensaje que deja entrever el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en medio de estos diálogos y negociaciones con los dos países en guerra. También tenemos que hablar de esta segunda guerra, Israel y Hamás, el grupo terrorista Hamás. El Papa en este caso fue enfático, condenó el ataque del 7 de octubre, pidió liberar rehenes y denunció la catástrofe humanitaria ocurrida en Gaza. ¿Qué logró? Medió en evacuaciones médicas y exigió pausas humanitarias, siempre pensando, ¿no?, en los vulnerables, en esas esposas, en esos menores. Las críticas: pues Israel lo acusó de tener un sesgo pro-palestino y jamás usó sus palabras como muestra de respaldo. Recuerde que esto también lo llevó a tener momentos de tensión, como lo ocurrido en diciembre, en Navidad, con el nacimiento del Niño Dios y esta especie de símbolo palestino para con Jesús, que fue luego removido, pero que no hubo ninguna explicación o se ahondó en este tema. Fueron parte de las críticas que también dejó pues su posición frente al conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Estamos ahora frente a lo que fue esta guerra civil en Siria. Él aquí llamó a la paz y lo hizo desde el 2013. Evitó bombardeos occidentales a través de sus mismos apoyo humanitario, recibió a refugiados. El Papa estaba muy interesado, con la mirada puesta en Siria, en lo que allí ocurría, en la solución política que promoviera la estabilidad y la unidad. Él afirmó que rezaba por la intercesión de la Virgen María para que el pueblo de Siria viviese en paz y en seguridad. Esto ocurrió el 11 de diciembre de 2024. ¿Qué logró? Contribuir a frenar una intervención militar de los Estados Unidos y mantuvo el foco internacional en el conflicto. El Papa esperaba una solución política. De hecho, recuerdo que decía: sigo con atención lo que sucede en Siria en este delicado momento de la historia. Espero que lleguen a una solución política que, sin más conflictos ni divisiones, promueva responsablemente la estabilidad y la unidad del país. Esto es lo que dijo el Papa Francisco en esa primera referencia al país tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Y él afirmó que rezaba por la intercesión de la Virgen María para que este pueblo viviera no solamente en paz, sino también en seguridad. Las críticas: fue acusado de neutralidad excesiva y de no condenar con nombres correspondientes al régimen de Assad. Por supuesto, muchas de estas críticas se dieron cada que él pedía por la paz, sin poner una posición mucho más clara
Fíjese que esto lo llevó a que fuese criticado en cada una de sus intervenciones en los países: Siria, la guerra de Israel, la guerra de Ucrania, la situación en Nicaragua, Cuba, Estados Unidos y por supuesto Venezuela.